Las reacciones químicas están presentes en nuestro día a día, aunque la mayoría de las veces no nos demos cuenta. Una reacción química se refiere a cuando dos sustancias o reactivos se combinan por un factor energético, como el calor, y se convierten en otra sustancia, que se denomina producto. Unos ejemplos serían el cuerpo humano, el llorar cuando partes una cebolla, ingerir medicamentos y la expansión de una bolsa de aire cuando ocurre una colisión. Las bolsas de aire son una parte muy importante de los coches, ya que nos brindan más protección cuando ocurre un siniestro. Fueron usadas por primera vez en el año de 1981 por la marca Mercedes-Benz y se han ido mejorando con los años. Este elemento está compuesto de nylon y está diseñado para desplegarse tras una serie de sucesos. El primer componente es la desaceleración rápida del vehículo, la cual activa un circuito eléctrico que dispara calor en el sistema de la bolsa de aire. Subsecuentemente, este pequeño impulso de calor provoca que los químicos dentro de la bolsa de aire reaccionen entre sí y finalmente se crea un gran volumen de gas que hace que se infle la bolsa de aire. Todo este proceso ocurre en menos de un segundo, en 40 milisegundos para ser exactos. A continuación, se encuentran las tres reacciones químicas que ocurren durante el proceso. Primeramente, estas son las tres reacciones que ocurren durante todo el proceso de la bolsa de aire. Todo lo que está del lado izquierdo son los reactivos y todo lo que está del lado derecho son los productos. La reacción primaria es esta. Empezamos con NaN3 que se convierte en Na más N2 gas. Y para balancearla le agregamos un 2, un 2 y un 3. Después está esta reacción, empieza con Na más KNO3 que se convierte en K2O más Na2O más N2. Y para balancearla le agregamos el 10, el 2 y el 5. Y finalmente está esta reacción que es K2O más Na2O más SiO2 se convierte en K2O3SI más Na2O3SI. Y eso es todo. Empecemos con la primera reacción. La primera reacción química es cuando se manda el impulso eléctrico tras un fuerte frenado y un impacto. Este golpe de calor tiene una temperatura de 300 grados centígrados o 563.15 grados Kelvin. La temperatura debe de ser tan alta porque justamente a esta temperatura ocurre la descomposición de NaN3, que produce el metal sodio Na y el gas N2. Como el metal Na es alternamente reactivo, el KNO y el SiO2 reaccionan y lo retiran por su vez para producir más N2 gas. Esto es justamente lo que se demuestra en la segunda reacción, donde podemos observar lo anterior. A pesar de que se podrían utilizar diferentes reactivos como NaNO3, se utiliza KNO3 porque absorbe menos agua, es decir, es menos higroscópico. El que los materiales no absorban agua durante el proceso es muy importante porque la humedad absorbida puede deshabilitar el sistema y causar una falla. Y por último, tenemos la reacción final, la cual es necesaria para eliminar K2O y Na2O, producidos en la reacción anterior, porque estos óxidos de metales del primer periodo son alternamente reactivos. Estos productos reaccionan con SiO2 para producir un polvo de silicato que es un compuesto inofensivo y estable. Estas son las tres reacciones que ocurren durante el proceso de enfriamiento de una bolsa de aire. Bueno, este es el primer proceso que sucede en la reacción de la bolsa de aire. Esta es la reacción de aquí. Lo que sucede es que para poder encontrar lo que sería la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, se tiene que hacer todo este proceso. Para esto, inicialmente, se tuvo que sacar los valores de entropía y entalpía de cada uno, y de esa manera, todos estos, los que están aquí, estos son los valores que pues se encontraron y se sustituyen en las fórmulas. La fórmula de la entalpía sería el cambio, la suma de la entalpía de los productos menos la suma de la entalpía de los reactivos. Esto se resuelve y se obtiene este resultado.
Después se hace la entropía. Esto es lo mismo, la suma de la entropía de los productos menos la suma de la entropía de los reactivos. Una vez que se resuelve esto, se obtiene otro valor. Ya para terminar y resolver lo que sería la energía libre de Gibbs, se tiene que, se sustituye lo que ya sacaste, que es el cambio de la entalpía, menos la temperatura por el cambio en la entropía. Sin embargo, hay una cosa que es clave. Este de aquí está en joules y este de acá está en kilojoules. Lo que se tiene que hacer es, una vez que se sustituye en la ecuación, se pone como punto decimal, o sea, este valor se divide entre 1000, se sustituye y una vez que ya se resuelve, se obtiene este valor. Cada valor, dependiendo su signo, representa algo. Este de aquí representa que es una reacción exotérmica. Este de aquí, ya que es positivo, representa que se ordena. Y este valor que está aquí representa que es una reacción espontánea. Bueno, esta sería la segunda reacción que sucede dentro del proceso de la inflación de la bolsa de aire. Esta de aquí es la ecuación, de aquí. Si nos damos cuenta, este de aquí es uno de los resultados que nos dieron en la pasada. Se le agrega este de aquí y nos da otros tres productos. Es el mismo proceso, se tiene que hacer la ecuación de la entalpía. Con esta cada uno de los valores se sustituye y se obtiene un valor. De la entropía, igualmente, se sustituyen los valores y se resuelve. Y al final la ecuación de la energía libre de Gibbs, en la cual igual es el cambio en la entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía. Una vez que se resuelve esto, se obtiene otro valor. Aquí si nos damos cuenta, este valor tiene el mismo símbolo que el pasado, lo que significa que es una reacción exotérmica, o sea, libera calor. Luego, en esta es negativa, lo cual significa que la reacción se desordena. Y por último, tenemos negativa, lo cual significa también, como la pasada, que es espontánea, que es este de aquí. Bueno, aquí se puede observar. Esta es la nueva reacción, porque es la tercera parte de lo que sucede mientras se infla una bolsa de aire. Como podemos ver, estos dos valores se repiten, es decir, lo que fue el resultado de la pasada se transcribe aquí, se le agrega algo y se tiene otro resultado. Mismo proceso, se hace el cambio en la entalpía, producto menos reactivo, se sustituyen valores y se resuelve. Luego el cambio en la entropía es lo mismo, es producto menos reactivo, sustituyen valores, se resuelve. Y al final, la energía libre de Gibbs, cambio en entalpía menos temperatura por cambio en entropía. Se sustituyen valores, siempre recordando esto entre 1000 por temperatura y me da este valor. Si nos damos cuenta, los símbolos de cada valor nos representan algo, como en las pasadas. Este al ser negativo significa que es exotérmica. Este al ser positivo significa que se ordena la reacción. Y este de acá, que es negativo, significa que la reacción es espontánea. Las bolsas de aire generalmente contienen ácido de sodio, la cual puede ser fatal si es ingerido o absorbido por la piel e incluso podría matar en caso de ser inhalado. Cuando este se calienta reacciona con rapidez y produce un gran volumen de gas de nitrógeno, alrededor de 67 litros de gas por 130 gramos de ácido de sodio. La producción de nitrógeno rápidamente infla la bolsa y el proceso completo dura alrededor de 40 milisegundos. La bolsa se infla a una velocidad de 240 a 420 km por hora. La reacción de ácido de sodio al calor produce sodio y nitrógeno. El sodio reacciona explosivamente con el agua, y si el sodio entra en los ojos, la nariz o la boca de un pasajero por la rotura de la bolsa, las lesiones podrían ser graves. Es por esto que las bolsas de aire contienen nitrato de potasio, que reacciona con el sodio para producir óxido de potasio y óxido de sodio. Aún así son peligrosos, por lo cual el sistema también contiene dióxido de silicio, que reacciona con las otras dos sustancias para producir vidrio de silicato, el cual es inofensivo, para así reducir el daño más grande posible. A continuación presentaré algunas precauciones que se deben de tomar al tratar con estos químicos. La ácida de sodio causa irritación en la piel, ojos y tracto respiratorio. Afecta el sistema nervioso central, riñones y el sistema cardiovascular.
Es estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Se descompone de manera explosiva al someterse a calor, shock, golpes o fricción. Tiene que ser almacenado en lugares fríos y tiene que estar bien sellado. El nitrógeno tiene que estar almacenado en un lugar frío y bien ventilado. El nitrato de potasio es estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Se descompone de manera explosiva al someterse a calor, shock, golpes o fricción. Causa irritación de la piel y los ojos cuando hay contacto. La inhalación causará irritación de los pulmones y de la membrana mucosa. La irritación a los ojos causará lagrimeo y enrojecimiento. La piel puede presentar enrojecimiento, descamación y comezón. Tienen que ser almacenados a temperatura ambiente, lavarse a fondo después del uso de este y mantenerse lejos de cualquier material inflamable. El óxido de potasio puede afectar al ser inhalado. Es una sustancia química corrosiva y el contacto puede producir graves irritaciones y quemaduras en la piel y los ojos con la posibilidad de daño ocular. Reacciona de forma violenta con el agua. Debe ser almacenado en recipientes bien cerrados, en un área fresca y bien ventilada, lejos de materiales combustibles y humedad. Almacenado en recipientes de vidrio, ya que el óxido de potasio ataca los metales. El óxido de sodio, al ser ingerido o al tener tacto con la piel y ojos, hace que pueda presentar dolor de garganta, tos, sensación de quemazón, dificultad respiratoria, jadeo, enrojecimiento y dolor. Al ser almacenado debe ser separado de ácidos fuertes, alimentos y piensos y mantenerse en un lugar seco. Y como último, el dióxido de silicio provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias, puede provocar daños en los pulmones tras exposiciones prolongadas o repetidas. Esto en caso de inhalación. Este debe ser almacenado en un área limpia, seca y bien ventilada. A través de la investigación realizada nos pudimos dar cuenta que las reacciones del calentamiento de la álcida sódica y la producción de gas nitrógeno permite que se inflen las bolsas de aire, así amortiguando el golpe que recibe el pasajero. Aquí nos podemos dar cuenta que las reacciones químicas en verdad funcionan para que las bolsas de aire salven vidas. Los compuestos utilizados y producidos en las reacciones de las bolsas de aire pueden llegar a ser altamente tóxicos. Unos pueden ser fatales en caso de ser inhalados, unos pueden llegar a ser explosivos en contacto con otro componente como el agua, otros pueden causar lesiones graves en contacto con ojos, nariz o boca. Es por eso que se necesitan precauciones. Cada bolsa de aire debe ser revisada que no esté dañada para que así los componentes tóxicos no estén al alcance de los pasajeros, y también es por eso que se usa nitrato de potasio, el cual es un componente que al momento de reaccionar con los otros hace que el daño sea menos grave y que exista menos toxicidad dentro de la reacción. Los residuos que quedan después de estas reacciones pueden llegar a ser tóxicos o peligrosos. Se les debe dar un tratamiento adecuado para así poderlos desechar cuidadosamente. El proceso más adecuado es clasificarlos correctamente y aislarlos para que así no queden en contacto con ningún otro componente ni con el medio ambiente. También hay que seguir las normas oficiales de organizaciones en las que se explica paso a paso qué se debe hacer en caso de tener residuos tóxicos. Sin duda alguna, este es otro proyecto los que me hacen decir que, wow, o sea, cosas tan que uno dice que son tan simples y al parecer no. Es muy impresionante la manera en la que la química juega en algo tan simple como es inflar una bolsa de aire, que qué tan difícil es manejarlo, qué tan comprensible uno tiene que llegar a ser para poder manejar este tipo de situaciones. Me da gusto saber sobre la toxicidad de, por ejemplo, de los químicos que se usan para inflar la bolsa de aire. Para yo si llego a estar involucrado en un accidente, que espero que no, o si un amigo o alguien que me toque estar cerca está involucrado en un accidente, cómo reaccionar si es que las bolsas de aire se activaron, que no simplemente puedo llegar a meter mano y ayudar, me explico. Entonces es por eso que yo digo que este proyecto nos ayuda mucho a hacer conciencia sobre las cosas y nos ayuda a pensar mejor cómo deberíamos de tratar con las cosas tan simples como es una bolsa de aire. Lo que yo me llevo de este proyecto es que la química está presente en nuestra vida, y también me quedó muy claro que es muy importante entenderla desde el fondo, o sea, no simplemente aprendernos la teoría o aprendernos cómo hacer los problemas, sino aprender qué hay detrás de eso, qué hay detrás de las instrucciones que nos da la maestra, qué hay detrás de las instrucciones que nos da el examen, saber por qué y para qué estamos haciendo el
problema, cómo lo podemos relacionar con cosas que pasan en nuestra vida diaria. Y siento que este ejemplo que nos dio la maestra es un muy buen ejemplo de darnos cuenta de la importancia que al entender una reacción química nos podemos dar cuenta cómo eso puede llegar a salvar nuestra vida. Y también dentro de la misma reacción existen otras reacciones para así disminuir toxicidades de unos compuestos. Entonces creo que esto es muy importante y nos deja una muy buena impresión de la química y nos va a dejar ganas a todos de seguir estudiándola, investigando más acerca de esto y cómo está presente en otros aspectos de nuestra vida. Bueno, pues como reflexión, para mí este proyecto pues estuvo muy interesante, aprendí mucho de él. Principalmente lo que me agrada más de estos proyectos es que no son solo proyectos en los que tienes que responder, tienes que hacer tu investigación y ahí se quedó. Lo entregaste y ya. No aprendiste nada. Con este proyecto, yo creo que es algo que, o sea, siendo el tema de las bolsas de aire, yo creo que pues a todos nos involucra porque todos tenemos carro, todos manejamos. Entonces, pues en dado caso que, pues, no vaya a ser que nos llegara a tocar algún accidente o algo, sabemos qué es lo que sucede en ese instante del choque con la bolsa de aire. Aparte, está bien interesante cómo ahorita que estamos estudiando lo que es química, puedes tú ya entender el proceso que sucede dentro de las cosas, o sea, bueno, que hoy en día ya tenemos, que han logrado, eh, pues construir y todo eso. Entonces, para mí, yo creo que, o sea, lo que más me llevo es el conocimiento a futuro para, primero, saber qué es lo que sucede. Segundo, en dado caso que se necesite saber qué es lo que necesito hacer para evitar cualquier problema. Y, y pues ya. Tras haber concluido este proyecto, me di cuenta de muchas cosas que no había observado antes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en verdad la química está en todas partes y en cada momento de nuestra vida. Por ejemplo, yo no sabía que hay química cuando una persona llora por una cebolla, o ni siquiera sabía que nuestro cuerpo está conllevando procesos químicos en este momento. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que químicos em, peligrosos nos podrían llegar a salvar la vida, como fue el caso de la bolsa de aire, ya que el químico en sí solo, al contacto de la piel o al inhalarlo, es muy peligroso y hasta nos podría matar, pero cuando hay una reacción química con otro reactivo y con la presencia de calor nos podría llegar a salvar la vida. Yo en verdad creo que es muy importante que todos sepamos las reacciones químicas o por lo menos tengamos una idea porque es muy importante tenerlas en cuenta y saber qué cosas son dañinas para nuestro cuerpo y qué no, y saber cómo podremos mezclarlas y hacer nuevas reacciones químicas. Considero que este proyecto fue muy padre y que aprendí mucho de él y espero que mis compañeros hayan aprendido mucho igual que yo.